Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya y este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular. Y como siempre estamos muy emocionados, estamos retomando nuevos episodios del podcast después de algunos meses de cesar, pero estamos retomando y estoy muy contento de que podamos retomar con historias de los que participan con nosotros y son parte del equipo acá en Singular. Así que hoy quiero presentarles a unos amigos, una pareja de recién casados y muchachos jóvenes que desde antes han dedicado sus vidas y han venido en el proceso de aprender y conocer cómo servir. Sirven en jóvenes, sirven en diferentes contextos y ahora en esta nueva fase de matrimonio hay nuevos proyectos, nuevos sueños. Así que queremos presentarles esta historia y queremos que otra vez a partir de las historias se sientan motivados y retados a servir donde Dios los ha mandado a ustedes a servir. Así que sin más, quiero presentarles a Luis y Valeria. ¿Cómo están? Hola, hola Diego. Hola, muy bien, gracias a Dios. Todo bien, por dicha. Buena vida, gracias a Dios. Hoy es una mañana fría aquí en San Isidro. Así bastante. Que, bueno, sí. Gracias por estar con nosotros y sacar el tiempito de conversar. Claro. Bueno, y muy emocionados de tenerlos. Yo recuerdo que en algún momento íbamos a grabar un podcast, Luis y por aparte Vale, pero también en los últimos meses ustedes se casaron, ya 5 meses. 5 meses ya. 5 meses y bueno, este podcast es mucho más interesante con los dos aquí. Sí, no, muchas gracias por la invitación, Diego. Sí, gracias por el espacio. Sí, buenísimo. A nosotros, bueno, tenemos unas series temáticas y tenemos otras series que es de conocer a los miembros de los equipos que tenemos acá. Y bueno, el propósito es eso, que la gente los conozca y ojalá a través del testimonio que ustedes puedan compartir con nosotros, animemos a otros. Así que comencemos por ahí, o sea, preséntense un poquito, qué pueden decir de su trasfondo de vida, cada uno, un poquito del testimonio, cómo conocieron del Señor también. Bueno, mi nombre es Luis, yo tengo 31 años. Soy oriundo de una comunidad rural, Cachí, ahí en Cartago. Y bueno, aparte de mi historia, de mi testimonio, bueno, yo crecí en una familia cristiana. Entonces, bueno, mis padres, a mis hermanos y a mí desde pequeños nos influenciaron la fe. Entonces, bueno, gran parte de lo que yo soy, lo que creo, de lo que hago es gracias también a la influencia, ¿verdad? Y a la instrucción de mis padres. Desde muy pequeño siempre estuve involucrado en la iglesia local. Entonces recuerdo que sí, escuelitas de verano, ministerio de preadolescentes, de jóvenes. Sin embargo, a mis 13, 14 años fue cuando tuve quizás más conciencia de mi necesidad por Dios, de mi pecado. Y es ahí donde creo que Dios empezó a obrar, ¿verdad? Salvación. Cuando empecé a conocer y a entender verdades bíblicas y mi necesidad de arrepentimiento. Claro. Entonces, sí, creo que fue en mi adolescencia. No tengo un día puntual en donde diga, ese día me convertí al Señor, sino creo que más bien fue de forma progresiva, Claro. Conociendo verdades bíblicas, ¿verdad? Y entendiendo quién es Dios y quién soy yo y mi necesidad por Él. Sí, qué bueno que hagas la diferencia, porque mucha gente podría decir, pensando como papá, ¿verdad? Si crío a mis hijos de esta manera, casi que lo llevan a la segura y ya, porque siempre estaba conmigo y va a la iglesia y yo le enseño, no sé qué, ya es cristiano, pero vos estás diciendo algo importante. O sea, yo crecí con esta influencia, pero fue cuando tuviste conciencia propia. Exacto. De quién sos y de tu pecado, de tu carencia, pero también entendimiento del evangelio. Exacto. Justamente es en esa edad de la adolescencia donde el individuo dice quién soy y por qué creo lo que creo y comienza a cuestionarse. Y es importante que hagas esa diferencia y que creo que reta a la gente a... Claro. Yo creo que para mí fue igual cuando tenía 12 años. Yo no vengo de un trasfondo de padres cristianos, pero sí el momento de mi vida fue como de hacerme preguntas y cuestionarme y una conciencia de eso. Claro. Sí. Buenísimo. Vale, ¿cómo fue para vos? Cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, en mi caso fue muy diferente. Yo vengo de un trasfondo de una familia católica. No era como de que nos presentaron el evangelio desde chiquititas o tener la Biblia, ¿verdad? Conocimiento de la Biblia. Sin embargo, sí crecí con valores cristianos. Por diferentes circunstancias de la vida y situaciones que pasé, me enojé con el Señor. Tampoco era como que era una seguidora, pero me enojé y empecé a negarlo. Me volví atea. ¿Cómo qué edad es eso? Y desde muy pequeñita, desde la escuela, básicamente, como desde los 9, 10 años. Y no quería saber nada de Dios. Lo negaba una y otra vez y si había algún momento en familia para orar, yo no quería estar, o sea, estaba muy enojada, muy molesta.
Y bueno, el Señor me rescató, básicamente, entre tantas preguntas que tenía a mis 15 años, cuando uno estaba formando su identidad y demás. Tenía muchas preguntas, buscaba muchos razonamientos, muchas respuestas, también en la ciencia y todo, ¿verdad? Sí. Lo que uno está involucrado en esa etapa del colegio. Y encontré las respuestas en la palabra, en la Biblia. Entonces ahí el Señor me rescató, ¿verdad? Me mostró su gracia, me mostró su amor. Y ahora tengo 16 años ya de seguir al Señor y no me he apartado. Y Él ha sido muy bueno y muy fiel. Bueno, desde los 13 más o menos, desde los 15. ¿Y cómo ha sido para vos, Vale, tal vez en el contexto de tu dinámica con la iglesia? ¿Cómo fue? O sea, ¿está conectado también con estos 15 años participabas de una iglesia? Sí, he estado en diferentes iglesias, he estado participando. Bueno, de hecho, de los primeros ministerios, y me encanta servir, es con niños. Yo soy maestra de profesión, soy educadora especial. Me encanta servir con niños, me apasiona. Y con mujeres. También he podido servir con jóvenes en la iglesia y en misiones. Pues hacer misiones a corto plazo también es parte de lo que Dios me ha permitido estar haciendo. Sí, eso es importante. Ustedes se casan hace 5 meses, pero los dos ya tienen un trasfondo, digamos, una carrera de varios años sirviendo a Dios en el contexto de iglesia, pero también en singular con ciertos entrenamientos, capacitaciones, bueno, y toda la dinámica de invertir en personas, en grupos pequeños y estudiar la vida de Jesús. Luis, para vos, tal vez, ¿cómo ha sido también tu trasfondo en el sentido académico? ¿Cuál es tu carrera, tu trasfondo? Sí, bueno, yo estudié administración en recursos humanos. Sin embargo, bueno, Dios me llamó a servirle tiempo completo y como tal no lo he ejercido en una compañía como tal. ¿Has ejercido en el ministerio? En el ministerio, sí. Bueno, actualmente también estoy en el seminario, entonces considero importante poder capacitarme también con herramientas bueno, teológicas y ministeriales. Sí. Pero sí, soy un bachiller en administración de recursos humanos. Buenísimo. Un recurso muy importante, claro, en el ámbito del ministerio, ¿verdad? Sí. Es el recurso, digamos, número 1, ¿verdad? Las personas. Buenísimo. Luis, vos tenés 6 años de servir con singular, tiempo completo. Vale, tiene 4 años. Dígame cada uno cuál es la lección más grande de esos 6 y esos 4 años. Bueno, en lo personal, considero que la dependencia a Dios, entrar al ministerio es un paso al vacío, dar un paso al vacío, ¿verdad? Es un paso de fe, literalmente, en muchos aspectos, pero Dios ha mostrado su fidelidad. Dios ha mostrado que Él realmente está con nosotros. Bueno, en lo personal lo he visto así. Claro. Entonces, una de las cosas grandes que yo he podido aprender es depender, simplemente. Que lo que hago, lo que tengo, lo que soy, es gracias a Él y a su gracia. Claro. Bueno. Y en mi caso, bueno, Luis me robó las palabras, pensaba justo en esa misma, pero también, bueno, nosotros como pareja nos sentimos como tan indignos de este gran llamado que Dios nos ha dado, y es como una gran responsabilidad y queremos realmente honrar, ¿verdad?, este llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, creo que tal vez la fidelidad de Dios, ¿verdad?, respaldándonos en todo lo que hacemos, en las personas que acompañamos, en cómo les servimos, lo hemos podido ver. Y también, obviamente, fidelidad en cuanto económicamente, ¿verdad?, que Dios nos ha respaldado un montón. Qué bueno, sí. Y esa sensación de sentirse indigno, que la gente tal vez puede escucharlo como que fuerte, que fuerte o duro suena para uno mismo. Pero bueno, yo conecto con eso. Yo recuerdo que iniciando, mi sensación es: yo no soy tan santo para algo así. ¿Verdad? Como yo no soy tan buenazo. Hay un montón de personas más, no sé, más preparadas y definitivas las hay. Y es interesante porque 20 años después la sensación es similar. Es como... Y yo creo que en parte es un buen punto donde uno como misionero, ministro o pastor, o el rol al que Dios te haya llamado, es un buen punto de partida de la conciencia de que lo que sucede es porque Dios hace su obra en mí y no es el resultado de mis dones o talentos. Siempre es como Él nos usa y nos llama, y como dijeron, claro, es un privilegio precioso. Cuéntenos un poquito, bueno, de la historia de amor. ¿Quién se acercó a quién? ¿Quién conquistó a quién? Okay. Cuéntenos un poquito de cómo fue que se conocieron, y cómo ha sido el proceso también de caminar hasta el punto de hasta 5 meses. Es una historia, bueno, interesante. Nosotros,
bueno, Val estaba sirviendo con un ministerio que se llama Capacitando entre Indígenas. Ellos, bueno, con la población indígena en la zona sur del país. Y yo estaba trabajando también con otro amigo, Carlos Tejada, que él desarrolla ministerio con indígenas, pero en el sector de Turrialba. Entonces, este ministerio en zona sur, en donde ya Val estaba sirviendo, necesitaba a alguien que les colaborara en capacitación con Ministerio de Jóvenes. Entonces, Carlos me puso en contacto con este ministerio. Yo fui. Bueno, pasaron un par de meses. Creo que Vale, las primeras veces que fui no estaba. Creo que estaba ocupada con otra cosa del ministerio. Pero posteriormente nos conocimos ahí. Algo súper chiva que Dios nos ha regalado es que nos podemos conocer en el contexto de servir, que es una de las prioridades, ¿verdad?, de nuestra vida. Bueno, desarrollamos una amistad por varios meses y bueno, posteriormente ahí fue cuando ya decidimos entrar a una relación de noviazgo. No teníamos nada, estábamos empezando el ministerio, realmente era un sueño poder casarnos, pero bueno, Dios ha mostrado su fidelidad a lo largo de estos, bueno, 3 años de noviazgo y ya 5 meses de matrimonio. Sí, wow, qué chiva. Qué chiva también sentir que encontraste a tu compañero o a tu compañera en un lugar donde ya de por sí Dios te había llevado a servir. Ajá. O sea, es como una buena pista que encuentres a tu compañero de vida en un lugar donde ya de por sí vos estás habituado a ir y servir. Hay una buena pista de la persona con la que quizás Dios quiere que... Claro. ¿Cómo fue para vos, Vale? ¿Cómo fue como el lado, tu historia? Yo sé que él inventó esa parte, ¿verdad? Dinos la verdad vos. No, sí, yo llevaba tiempo, meses de servir con CI. Lo que estaba haciendo era capacitando y entrenando a maestras de escuela dominical de zona indígena, y Luis llegó para capacitar más bien a líderes de jóvenes. Entonces cuando nos conocimos fue como muy corre porque cada uno estaba en sus cosas, pero después de ahí desarrollamos una amistad y las cosas pasaron y ahora ya tenemos 5 meses de casados. Felicidades. Gracias. Bueno, voy a contar algo que la gente no sabe, pero yo tuve el privilegio de oficiar la ceremonia. Sí. Y después de muchas ceremonias que había oficiado, en la de ustedes casi me ahogo. Cierto, estaba casando y yo no sé qué estaba diciendo. Pero ese día pasé toda la mañana como enseñando. Estaba en un lugar y de hecho corrí. Por cierto, estaba en Cartago ese día. Okay. Todo era temático, Orosi, Cachí, Cartago. Y venía para acá y me recuerdo que tenía como la voz gastada. Y comencé a hablar un montón como siempre y no tenía con qué tomar agua. Y en una de las frases que dije, yo dije, señores, vean, Cortis. Así que perdón por arruinarles. No pasa nada. No, para nada. Casi bueno. Pero bueno, qué chiva la historia, otra vez, como conectados a través del servicio. Lo cual me hace preguntar, ¿cómo es para una pareja joven como ustedes casarse? Lo cual ya puede ser, digamos, raro para el contexto social donde la gente rehuye la idea del matrimonio. Pero además, ¿cómo es casarse como jóvenes? Pero ¿cómo es casarse nada más con un propósito de servir? O sea, mucho de ustedes como pareja surge de queremos estar juntos. Nos conocimos sirviendo y además queremos unirnos para servir y servir aún más y mejor. ¿Cómo es eso para ustedes? Bueno, una de las cosas que hemos logrado identificar es que el matrimonio potencia el ministerio. Yo por muchos años serví con jóvenes y ese era como mi población, la gente con la que yo estuve trabajando. Sin embargo, ahora que estoy casado, bueno, ya he tenido más interacción con niños, con hasta mujeres, ¿verdad? Que es tal vez la población con la que Vale ha estado un poquito más interesada en servir. Y viceversa, creo también sucede lo mismo. Entonces, bueno, nos ha potenciado, ¿verdad? A poder trabajar juntos, herramientas, dones que Vale tiene, me ayudan a mí, dones, talentos que yo tengo, le ayudan a ella. Otro aspecto importante es que el matrimonio a uno lo santifica realmente en áreas donde bueno, uno crece realmente. Dios moldea el carácter, la santidad a través del matrimonio. Entonces, bueno, para nosotros, en particular dentro del ministerio, pues sí, nos ha ayudado el matrimonio a potenciar lo que Dios ya venía haciendo con cada uno de nosotros por aparte. Ahora lo podemos hacer como familia.
También otra cosa sería que, bueno, antes lo que podíamos hacer lo podíamos hacer como solteros y en grupos de solteros, ¿verdad? Porque no estábamos casados. Pero ahora que ya somos una familia, nos ha abierto puertas, y lo hemos notado, con otras familias y con otros matrimonios jóvenes, ¿verdad? Entonces, eso también potencia. No solamente es venir con lo que ya veníamos trayendo, ¿verdad? Desde hace tiempo y ahora tengo un compañero, ¿verdad? Para poder hacerlo, sino que podemos entrar a contextos donde antes no podíamos entrar. Sí. Qué lindo esa perspectiva, ¿verdad? Porque la sociedad diría, el matrimonio te contrae, o sea, te limita. Y la gente casi lo vende como una prisión. Ay, se casó, te atraparon, dice la gente, ¿verdad? O te limita, ¿verdad? Y lindísimo poder ver más bien como el matrimonio te potencia, te catapulta. Y es una perspectiva obviamente tan diferente a la del mundo, porque es una perspectiva sana y bíblica de cómo el hombre potencia a la mujer en su valor, en su rol y en todo lo que ejerce, y viceversa, como la mujer potencia al varón, que es el diseño de Dios en el hombre y la mujer, que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y ustedes son ejemplos de eso, y me gusta también el concepto que trae Luis de santificación, ¿verdad? No es de un sentido como religioso, sino en un sentido de que de verdad la convivencia con otra persona te reta, y que cosas que piensas y que dices y que haces ya no son iguales, y es como esta herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter, nuestras intenciones, nuestro tono, nuestros enfoques. Claro, la otra persona está siendo moldeado, ¿verdad? Entonces, me gusta el concepto porque definitivamente el matrimonio debe sacar lo mejor de cada uno. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, totalmente. El matrimonio puede sacar lo peor también. Exacto. Pero ahí es donde otra vez, con la instrucción de la palabra y con la ayuda del Señor, dos personas deciden caminar juntos y someterse primero al Señor y someterse uno al otro, ¿verdad? Y sobre todo con un propósito tan digno y tan lindo como el servicio. Chiva. Esta siguiente pregunta, para ahondar en el tema del matrimonio y la familia, es ¿cuál es su visión ahora como familia, ¿verdad? Porque ustedes vienen de experiencia de servir cada uno en sus grupos de personas, pero ¿cuánto ha cambiado esa visión ahora que son una familia? ¿Y dónde y cómo Dios los ha inquietado a servir, ¿verdad? Y yo sé que tal vez ha sido un tiempo muy cortito, pero ¿por dónde va? Cuéntenos un poquito cómo va eso. Nosotros hemos abrazado la visión de nuestra organización de Singular, de ver generaciones transformadas a la imagen de Jesús. Entonces, bueno, estamos trabajando en base a esta visión. Actualmente, bueno, vivimos en Cachí. Bueno, el contexto de Vale, ella creció en Curriabat, en San José, yo en Cachí. Entonces, actualmente estamos viviendo aquí, en un pueblo llamado Peñas Blancas, una zona muy rural, de un pueblo que ya es rural. ¿Qué distancia, digamos, del centro de San José, cuánto hay? Creo que unos 30 kilómetros, quizás, por ahí, aproximadamente, no estoy muy seguro, pero sí, estamos sirviendo, trabajando en este lugar. Queremos también desarrollar trabajo con la comunidad. Entonces vemos mucha necesidad de poder servir en los diferentes contextos, niños, mujeres, hombres, matrimonios, familias, bueno, este contexto en general, sí. Sí, también, bueno, ambos ya veníamos con estudios de la vida de Jesús, yo con mujeres y Luis con grupos mixtos, y nos ha abierto puertas, como se decía, ¿verdad?, a alcanzar a más personas. Ahorita, bueno, yo soy de San José, yo soy de Curridabat, entonces para mí... Sos una mujer capitalina. Ajá. Sí, pero que me fui a la zona rural, que me encanta, la verdad es que yo creo que no volvería a San José. Pero nos ha abierto muchísimas puertas, y en este lugar en donde estamos ahorita en Cachí, sí vemos mucha necesidad del evangelio, ¿verdad? Mayoritariamente la gente es no creyente, entonces queremos presentar a mujeres, a niños, a familias, ¿verdad?, quién es Jesús. Hemos podido tener visitas a nuestra casa, ¿verdad?, este año, ahora que ya somos una familia. Mujeres, niños, ¿verdad?, que vengan a encontrarse con nosotros, pero en medio de esta relación que podamos presentarle a Jesús. Claro. Qué bueno. Qué interesante también entender los contextos, ¿verdad? Porque alguien podría pensar, bueno, es que entre San José y Cartago o Cachí no hay grandes diferencias. Quizás no hay grandes diferencias, pero hay algunas diferencias. Y entender el contexto donde uno sirve es clave para ser efectivo, ¿verdad? Ustedes están describiendo un poco de ese contexto de
familias, me imagino, o sea, presumo que es más como de herencia de religiosa de un catolicismo. Claro. Probablemente gente con una posturas más tradicionales. Y no sé qué otras dinámicas, qué otras cosas podrían decir del contexto de Cachí, de lo que ustedes mismos vienen aprendiendo. Sí, bueno, yo que he podido tener cercanía con mujeres, he notado que las mujeres son mujeres que están dedicadas a su hogar, a sus familias, a sus esposos, ¿verdad? Y no, generalmente, ¿verdad? No son personas que salen a trabajar, al menos no en cierta edad. Tal vez las mujeres más jóvenes sí salen a San José a trabajar y regresan, pero la mayoría se quedan ahí, como en sus casas, y son sus esposos los que van a trabajar. Entonces, eso nos ha dado muchísimas oportunidades para poder compartir con ellas. Bueno, y en el caso de los hombres. Sí, con los hombres, bueno, conectar con varones, con hombres es un poquito más complicado. Bueno, los hombres usualmente son más difíciles. Más retraídos, sí. Sí, somos más retraídos, pero en general considero que en este lugar la gente es más relacional que tal vez lo que usted puede encontrar en la ciudad. Sí. Es muy de compartir, de pasar a tu casa, de conversar, tomar un café. Inclusive hasta llegar sin avisar. Sí. Yo voy para Cachí, suena como un lugar ideal. Sí, su contexto, bueno, las personas que trabajan en Cachí usualmente se dedican a la agricultura, que es un factor económico ahí. O muchas familias también, muchas personas salen a trabajar desde muy temprano a Cartago o incluso a San José. Claro. Entonces llegan a dormir durante la noche. De lunes a viernes están fuera y básicamente están únicamente ahí como descansando. De hecho, por ahí escuché una vez que Cachí lo llaman como un pueblo durmiente, porque la gente sale a trabajar todo el día, sale muy temprano, regresan muy de noche y llegan a descansar. Claro. Sí, es un pueblo, es un pueblo que también se dedica mucho a la agricultura. Hay muchas chayoteras, demasiadas chayoteras y muchos cafetales, entonces sí es gente trabajadora del campo. Qué bueno, que es interesante porque de verdad esa es una diferencia grande con digamos, la gente en el área metropolitana, que es más como de cada quien tiene su trabajo, incluso hombre y mujer, los niños en guardería, y muy individualista tal vez. Probablemente presumo que las familias en Cachí, el núcleo puede ser más unido, por lo menos en la dinámica de que las mamás están en casa y los niños están ahí, y sí esta figura de un hombre que va y viene. Exacto. ¿Verdad? No para decir que un lugar o un contexto tiene mejores cualidades que uno o el otro, solo para decir de la importancia de entenderlas y no pretender, digamos, necesariamente que sea como aquí. Exacto. O que aquí sea como debe ser allá. Al final es más como el reto de cómo ministrar a la gente donde está su realidad, cómo encontrar, ¿verdad? Yo creo que el modelo perfecto de eso es Jesús. O sea, Jesús viene y encuentra al hombre, a la humanidad, en la tierra. Él se encuentra con ese contexto y él se encarna en ese contexto y se revela. Es el gran reto que nosotros tenemos que llamamos también de encarnarnos en los lugares y las personas en las que servimos. Cuéntenos un poquito tal vez del proyecto también. Bueno, dos cosas que me habían comentado. La plantación de iglesia en la que han venido involucrados en Cachí, que entiendo que es ahí igual en la montaña. Y también un poquito tal vez del proyecto, digamos, a la par de Cachí, por decirlo así, algo que tienen también es este tema de capacitación de pueblos indígenas. Cuéntanos un poquito de esas dos cosas. Bueno, actualmente nos estamos congregando, es una iglesia en casa. Es una iglesia también multicultural. Hay personas de Estados Unidos, Canadá, de Costa Rica. Pero bueno, es un contexto muy, muy relacional. Eso nos ha gustado mucho. Sí. Hemos encontrado comunidad, hemos encontrado familia. Entonces actualmente estamos ahí, unos 25, 30 miembros aproximadamente al día de hoy. Pero bueno, ha sido la iglesia o la comunidad que nos ha abrazado, la comunidad de fe que nos ha abrazado y nos hemos sentido muy, muy cómodos ahí. Sí. Bueno, en Cachí hay tal vez unas 3, 4 iglesias. Sin embargo, donde estamos nosotros no es tan céntrico y esta iglesia o este grupito en casa que nos estamos reuniendo sí está más cerca de donde estamos nosotros. Entonces, por ahí estamos. Sí. Nos hemos sentido muy bien, muy en casa. Sí, y bueno que puedan tener ese desarrollo de pertenecer a una iglesia y agregar valor a esta comunidad, a esta iglesia. Exacto. Sí, y en cuanto a servicios en zonas indígenas, bueno, nosotros nos conocimos ahí, entonces
siempre menciono que las zonas indígenas están muy cerca de nuestro corazón, porque ahí fue donde nosotros nos conocimos. Y es algo que nos gusta seguir haciendo, tal vez no en todo nuestro tiempo, ¿verdad? Eso, pero sí es algo que queremos seguir haciendo visitas frecuentes. Para este año hay algunos proyectos que están surgiendo para poder ir a capacitar y entrenar pastores, porque en estas zonas son pastores que ponen ahí como el que es líder, ¿verdad? El que se mande, pero no necesariamente son personas capacitadas. Exactamente. Entonces, nosotros llegamos junto con este ministerio, CI, para ofrecerles las herramientas, pero también ahora vamos a estar yendo como parte de Singular a llevar y ofrecer las herramientas que Singular tiene. Claro. Sí, en algún momento estuvimos yendo a colaborar con las necesidades que ellos tenían, pero no tanto tal vez con nuestro trabajo o enfoque singular, ¿verdad? Entonces ahora se están abriendo puertas para poder ir y servir bueno, con lo que nosotros podemos ofrecer, ¿verdad? Que es capacitación en cuanto al movimiento de ser discípulos. Claro. Sí, bueno. Sí. ¿Eso qué es? Tal vez 2 o 3 veces al año, más o menos. Sí, por ahí, de 2 a 3 veces al año. Sí, el año pasado estuvimos yendo a una comunidad llamada Terra. Ahí estuvimos capacitando en una iglesia. Creo que hicimos 2 o 3 visitas también. Son viajes largos, digamos, en bus. Duramos 6 horas aproximadamente. Y después en Panga también. No. Ahí todavía no. Pero sí, son viajes largos. Entonces, usualmente tomamos un fin de semana para ir. Nos quedamos unos 2, 3 días. Estamos con ellos, compartimos con la gente, capacitamos y luego regresamos. Entonces, esa ha sido la dinámica hasta el día de hoy. Qué bueno. Sí. Y es interesante porque estamos hablando de contexto, ¿verdad? Que Costa Rica, que el área metropolitana, el GAM, después estamos hablando de Cartago, Cachí, otro contexto, otra realidad, y este trabajo con las zonas indígenas es otro contexto. Todo en un país diminuto, chiquitito, como es Costa Rica, pero otra vez la necesidad de poder entender. Háblenos un poquito tal vez de ese contexto. ¿Cuál es el contexto de zona indígena y de lo que ustedes han identificado en su trabajo ahí? ¿Cómo es ese contexto? Sí, también son pueblos rurales. En su mayoría, bueno, muchos muy olvidados por el gobierno también. Sí, son personas muy humildes, sencillas, pero también personas con un gran corazón que hemos descubierto. Sí. También, bueno, mucho sincretismo religioso, ¿verdad? La fe cristiana mezclada con algunas prácticas, bueno, tradicionales de zonas indígenas. Entonces, tal vez una familia puede ir a la iglesia, pero si su hijo se enferma, lo llevan al chamán, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, eso hemos descubierto. No sé. Sí, sí, también, bueno, hay mucha problemática en estas zonas. Entre esos, hay mucha violencia intrafamiliar, muchísima. Mucho abuso sexual, hasta dentro de la iglesia. También mucho machismo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte de la problemática, y también drogadicción, alcoholismo en ciertas zonas, también dependiendo de donde uno vaya, pero sí es gente que necesita mucho de Cristo, ¿verdad? Está sedienta por conocerlo, pero que no tiene las herramientas para también entre ellos mismos alcanzar a sus pares, ¿verdad? A las personas de la comunidad. Sí, es un contexto interesante y otra vez hay que estudiarlo y hay que comprenderlo. Yo recuerdo hace algunos años estuve con otros amigos visitando una zona en un lugar que se llama Cepecue 1 y Cepecue 2. Literalmente era Cepecue 1 y Cepecue 2 porque Cepecue 1 se lo llevó el río, o sea, en una crecida, creo que del Teliri, creció y entonces tuvieron como que decir, no, tenemos que hacer el pueblo más adentro, ¿verdad? Como hacia la montaña. Y recuerdo que íbamos con un amigo justamente también a entrenar pastores y pastores de jóvenes, íbamos 2, 3 veces por año. Eso estamos hablando hace 10 años. En ese tiempo no había electricidad ahí. Teníamos que dejar el carro ahí en Limón y después, sí, creo que era el río Teliri. Teníamos que ir en una panga 45 minutos y llegar y después caminar y no sé qué. Y recuerdo que uno de los pastores, Pastor José, decía, un señor de la comunidad, no había electricidad ahí y yo decía, en mi ignorancia, ojalá que venga la electricidad para que tenga facilidades y tal y tal y tal. Y él me decía, sí, pero es que con la electricidad vienen problemas. Yo me quedé pensando como, ¿cuál? ¿Verdad? Y entonces él comenzó a explicarme, ¿verdad? Como que a veces
pueblos como estos reciben cosas para las que no están listos y no están habituados. Totalmente. Pero entonces él me explicaba, por ejemplo, el tema de las pulperías y el consumo de estas cosas, la parte de la higiene o la parte de cómo usar los residuos, ¿verdad? Entonces, por lo general, alguien en una comunidad como estas no ve la necesidad tal vez de botar la basura al basurero, porque no tiene la noción de que va a contaminar o lo que sea. Entonces, él me comenzó a explicar poquito a poco, porque una cosa buena, no necesariamente una introducción tan fuerte a algo, resulta ser bueno, ¿verdad? Y también me recuerdo, para mi vergüenza, en uno de estos viajes preparé un entrenamiento, no recuerdo de qué era, pero resulta que entre el material que llevé metí un poco del estudio de ciertas palabras en griego. Entonces yo iba súper sofisticado, según yo, queriendo explicar a profundidad algunas cosas del superministro de Dios que va a ir a enseñarle a esta gente y no sé qué. Y yo recuerdo, con buena intención lo hice claramente, con corazón, pero yo decía, sí, es que esto es aquí, la palabra tal, no me recuerdo, esa palabra significa tal cosa, tal otra. Yo estaba metido en mi explicación y muy rápidamente me di cuenta que ellos estaban perdidos. Y el pastor José estaba como, no sé qué dijo. Y me sentí mal, porque no fui capaz de entender el contexto y según yo nada más llevaba algo que era la gran revelación. Y eso lo cuento para mi vergüenza, pero lo cuento también para ilustrar que tienes que ser capaz de leer las necesidades de las personas en la realidad de las personas. Totalmente. Y no requerían eso, ¿verdad? Yo quedé en ridículo conmigo mismo y creo que con ellos porque de haber sido más capaz de leer sus necesidades. Claro. Y bueno, personas como ustedes en esta iniciativa con ellos entienden y comprenden. Para mí eso fue una gran lección, porque es cuando pierdes de vista a quién estás sirviendo. Sí, ha pasado también que muchas personas van con buenas intenciones en querer dar cosas, ropa, comida, lo que sea, pero olvidan lo esencial, ¿verdad? Que es Jesús. Ellos necesitan escuchar el evangelio y a veces eso queda en segundo plano. Entonces, bueno, parte de lo que nosotros queremos hacer es eso, ¿verdad? Ir y ofrecer que las personas ahí puedan conocer quién es Jesús, puedan entender el trabajo que Jesús vino a hacer acá y del cual ellos también pueden ser parte. Sí, qué bueno. Bueno, gracias por contarnos de esto y ojalá más gente les apoye a ustedes en esta labor y Dios abra puertas para seguir invirtiendo en esta zona. En Costa Rica hay grandes zonas. Así que vale la pena ese esfuerzo, así que bien hecho. Cuéntenos un poquito también de sueños a futuro, retos y sueños a futuro como familia, como ministerios, que son cosas que anticipan ver o que sucedan y que están caminando hacia eso. Ok, bueno, nuestro trabajo creemos que es en Cachí, ¿verdad? Es el lugar donde Dios nos ha plantado. Ahí estamos y bueno, uno de nuestros sueños es poder trabajar con niños, ¿verdad? De forma estratégica. Queremos poder conectar con ellos para posteriormente también poder conectar con familias, con parejas, y poder influenciar en ellos y dar a conocer a Jesús entre estas familias también. Sí, bueno, algo que yo venía haciendo antes era tener un estudio de la vida de Jesús en Curry con niños. Entonces queremos implementarlo en la comunidad porque algo que sucede en Cachí es que no hay como formas de entretenimiento para niños. No hay ningún parque infantil ni nada, digamos. Yo creo que ni siquiera una cancha así como de básquetbol tampoco hay. Tal vez sí la hay, pero no está cerca donde nosotros estamos. Sí, no está muy accesible. Entonces, sí, lo que queremos es como ofrecer, ¿verdad?, a los niños el evangelio, pero también pensamos, bueno, es algo que creemos que los niños pueden ser pequeños discípulos de Cristo y a través de los niños, que ellos puedan ser una manera en la que nosotros podamos entrar a sus familias y también presentarles el evangelio a sus papás. Entonces queremos invitarlos al estudio, no solamente a ellos, sino a sus familias para poder tener relaciones, ¿verdad?, con ellos y poder después tener hasta un estudio, ¿verdad? Nos gustaría tener hasta un estudio con sus papás. Sí, poder decirles a los niños, tenemos esta actividad para ustedes. Cuando los papás llegan a acompañarlos, decirles que también hay algo para ellos, ¿verdad? Algo que podemos ofrecer. Sí. Entonces, bueno, eso es como parte de la estrategia que queremos desarrollar también por ahí. Claro. Bueno, me recuerda en el contexto del primer siglo, cuando uno estudia la dinámica del pueblo de Israel.
y Jesús está en medio de ellos, hay un cierto desprecio o menosprecio a los niños por su digamos, corta edad y Jesús les dice, no les impidan a los niños venir a mí, ¿verdad? Dejen que los niños, dejen que ellos vengan a mí. Y eso que están diciendo me recuerda esas palabras, ¿verdad? Como ustedes pueden invertir en esos niños y de esos mismos niños va a venir las puertas abiertas con sus papás, con su mamá. Y en temas muy grandes, ¿verdad? Porque la niñez requiere que lo escuchen, requiere crianza, requiere educación, requiere cuidado. Y de repente la sociedad en general es una trampa riesgosa y con mucha ideología y con muchas cosas que ataca la inocencia de los niños. Claro. Me parece que es un trabajo muy noble también pensar desde esa perspectiva que me imagino también conecta con tu corazón de maestra, ¿no? Sí, totalmente. Buenísimo. Tal vez para cerrar, ¿qué significa para ustedes una pareja joven con esta unión de queremos casarnos y una familia que tenga un impacto con otras familias en esta comunidad, ¿verdad? Así es lo que estoy leyendo, ¿verdad? ¿Cómo significa o qué significa para ustedes alcanzar el éxito tanto como individuos? Porque no es como que te casas y dejas de ser un individuo, no sos un individuo, pero también como familia. ¿Qué significa para ustedes alcanzar el éxito? Bueno, el éxito claramente para nosotros es glorificar a Dios. El éxito es, sí, tal vez se sale un poco del molde actual, ¿verdad? De lo que la gente quiere. Pero para nosotros, pues sí, el éxito es eso, ¿verdad? Poder glorificar a Cristo. En la comunidad también el éxito en nuestro trabajo, diría, es que las personas puedan tener transformación. Como mencionábamos ahora, es un contexto muy tradicional, muy religioso, pero creemos que podemos ver transformación, ¿verdad? Que las personas puedan realmente tener un evangelio vivencial. Entonces estamos soñando con esto, estamos soñando con alcanzar familias, estamos soñando con poder influir en la niñez, estamos soñando con poder ver a Cristo realmente transformando personas en nuestra comunidad. Y también como parte de lo que hacemos y parte de la visión de Singular es ver generaciones transformadas a la imagen de Jesús, ¿verdad? Y dentro de eso estamos viendo, bueno, las generaciones, familias, niños, ¿verdad? Comunidades impactadas y nosotros teniendo relaciones hacedoras de discípulos con otras personas. Entonces queremos no solamente que la comunidad conozca a Cristo, que lo ame, que lo siga, sino también que puedan ser seguidores de Jesús, que hacen más seguidores de Cristo, ¿verdad? Y que forman parte de este movimiento. Sí, que puedan conocer cuál es su parte también en el reino de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, les animo un montón. Gracias más bien por su ejemplo y ojalá sea ejemplo para muchos jóvenes. Yo pienso mucho, y les hacía esta pregunta porque pienso mucho en las parejas jóvenes y cómo tener este balance entre una ambición sana por quiénes somos y cómo crecemos como individuos, ¿no? Pero también una ambición sana por los propósitos del Evangelio. Y a veces el balance entre estos dos cuesta. Y me encanta, digamos, escuchar de ustedes un balance que dice, estamos unidos con propósitos y nuestro propósito primordial es glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces veo varias cosas que ojalá resulten de mucho ánimo para otras parejas jóvenes que a veces sus ambiciones son no es que sean malas, pero son solo ciertas cosas. Ojalá que podamos comprar X y Y casa. Está excelente, está bien. Y yo animo a los jóvenes a que puedan luchar por estas ambiciones y trabajar, obviamente. Que el desarrollo académico, que las experiencias, ¿verdad? Yo veo muchos jóvenes quiero viajar por el mundo y quiero ir ahí, quiero conocer, y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y todo eso está muy bien. Pero una pregunta, sobre todo para parejas jóvenes creyentes, es ¿cuánto de la obra de Cristo y del reino de Dios quieres hacer? Y a veces la gente guarda silencio en esta pregunta y dice, bueno, no había pensado en eso. Pero se llaman creyentes a sí mismos. Claro. Como un creyente se llama creyente, pero entre sus ambiciones no está la ambición del reino. Sí. Y la ambición del reino es dar a conocer a Cristo y que la gente lo pueda conocer. Así que bueno, los felicito. Gracias por su ejemplo y oro que Dios les siga motivando en el desarrollo de familia tan lindo que están teniendo. Y bueno, que en sus sueños y en sus metas Dios los acompañe y les bendiga con todo. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, más bien. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, y como pueden ver, esta es una historia lindísima que nos anima, parejas jóvenes, buscando obedecer al Padre y vivir en el Evangelio y por el Evangelio. Así que
Ojalá puedan seguir conectados con redes sociales de Singular, con nuestra página que es singular.org. Y bueno, ojalá puedan compartir también este episodio del podcast con algunas otras personas. Pienso en gente joven que pueda sentirse animada y retada por estas historias a caminar haciendo discípulos. Así que sin más, este fue el episodio 84 del podcast Vayan y Hagan. Y bueno, bendiciones, vayan y hagan discípulos.